En este video vamos a estar hablando de logaritmos. Queremos abordar función logarítmica, pero antes tenemos que entender qué es un logaritmo desde lo operacional. La definición de logaritmo es esta que encontramos acá. Se conoce como definición de logaritmo. Lo primero que tenemos que entender es que la abreviatura del logaritmo es log, y ligeramente por debajo del renglón se anota un número que se conoce como base y a la altura del renglón se anota otro número que se conoce como argumento. Entonces, esto se lee logaritmo en base a de x es igual a y. Esta flecha doble se lee en matemática sí y solo sí, es como un doble condicional, a elevado a la i me tiene que dar x. Es como una ruedita, digo yo. Entonces, tengo que encontrar cuál es el exponente que se aplica a la base para que me dé de resultado el argumento. Parece un poco complejo, pero acompáñenme con los ejemplos para que esto nos quede más claro. Por acá tenemos logaritmo en base 2 de 32. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar ¿cuál es el exponente al cual tengo que elevar 2 para que me devuelva como resultado 32? Bueno, ese exponente es 5. Por otro lado, tenemos logaritmo en base 3 de 81. Entonces, tengo que encontrar 3 a la cuánto, o sea, el número que tenemos que estar averiguando es el exponente, para que me devuelva como resultado 81. Entonces, 81 es potencia de 3. Entonces tenemos que completar con ese número, que va a ser 4. Por otro lado, tenemos este, que es bastante intuitivo. Tengo que encontrar 4 a la cuánto me da un cuarto. El exponente negativo invierte la base, así que evidentemente el exponente es -1. Y por acá tenemos logaritmo en base 6 de 1 y tengo que encontrar 6 a la cuánto me da 1. Bueno, todo número elevado a la 0 me da como resultado 1, así que ahí tenemos entonces la respuesta. Entonces, logaritmo, que nos quede claro esta idea entonces. Tenemos que encontrar cuál es el exponente que necesito para que la base elevada a ese exponente me dé como resultado el argumento que trae el enunciado. Hay algunos logaritmos especiales, son dos. Uno se llama logaritmo decimal y el otro se llama logaritmo natural. El logaritmo decimal es un logaritmo que tiene como base 10 y por convención no se escribe, es decir, es un logaritmo que se presentaría de esta forma, ¿no es cierto? Logaritmo en base 10 de b. Pero por convención matemática, la base no se va a anotar y queda directamente el logaritmo, se lee el logaritmo decimal de b. En la calculadora es el botón log. Es uno de los pocos logaritmos que está en la calculadora, porque los logaritmos con otras bases, como las bases de los logaritmos que calculamos recién, no lo encontramos en la calculadora. Hay que resolverlo a mano o por medio de alguna otra propiedad. Bueno, vamos con unos ejemplos de este logaritmo que lo pueden hacer a mano pensando cómo vamos a hacer nosotros o con la calculadora como es el último caso. Logaritmo decimal de 100. Entonces, tengo que pensar 10, a ver si escribe el lápiz, tengo que pensar 10 a la cuánto, me escribe el lápiz, 10 a la cuánto me da 100, 10 a la cuánto me da 100, al cuadrado, ¿verdad? Estoy tratando de que funcione el lápiz, pero no está andando en esta ocasión. En el segundo ejercicio tenemos logaritmo decimal de un décimo. Tengo que pensar 10 a la cuánto me da un décimo. Bueno, eso es a la -1. Acuérdense que el exponente negativo invierte la base, entonces es lo que tenemos que tener en cuenta en esta ocasión.
Logaritmo decimal de 50. ¿10 a la cuánto me da 50? Bueno, eso no es tan fácil de calcular mentalmente. Podemos recurrir a la calculadora. Entonces presionamos el botón log 50 y el igual. Van a ver que obtenemos un número que tiene muchas cifras decimales infinitas, es un número irracional, pero vamos a colocar aproximadamente, que es, fíjense la escritura que tengo por acá, es aproximadamente 1,7. ¿Sí? Pasamos al logaritmo natural. El logaritmo natural es otro logaritmo que tiene como base el número irracional e. ¿Se acuerdan que en el video anterior contábamos que el número irracional e es aproximadamente 2,7, tiene infinitas cifras decimales, ¿sí? O sea, que si tiene como base el número irracional e, tendría que escribirse de esta manera. Logaritmo en base e de b. Pero por convención se va a anotar de esta manera. LN como abreviatura del logaritmo natural de b, ¿sí? Y en la calculadora lo encontramos con el botón LN también, logaritmo natural. Entonces, podemos preguntarnos, ¿e a la cuánto me da 1 sobre e? Podemos hacerlo con la calculadora o podemos hacerlo mentalmente, pero acá se pone en juego lo que comentábamos antes, que el exponente negativo invierte la base. Entonces, e a la menos 1 me da 1 sobre e. En el siguiente caso ya no es tan fácil resolverlo mentalmente, entonces vamos a recurrir a la calculadora. Logaritmo natural de 100. Bueno, esto es aproximadamente, ahí tengo que ajustar el símbolo del igual, porque tiene que ser aproximadamente. Bueno, ahora lo acomodo. 4,61. Y en el caso del logaritmo natural de 50 es aproximadamente con la calculadora también, porque no es posible hacerlo mentalmente, es 3,91. Algunas propiedades de los logaritmos que tenemos que tener en cuenta es que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0 por la propiedad de los exponentes, ¿sí? Todo número que está elevado a la 0 me da como resultado 1. Cuando la base y el argumento del logaritmo coinciden es porque el exponente es 1, ¿sí? Porque a la 1 me da a. En el caso de que en el argumento del logaritmo tengamos un producto, sepan que se puede descomponer en multiplicación, ¿sí? Entonces, en este caso nos quedaría logaritmo en base 2 de, en el paréntesis tenemos 32 por 2. Entonces nos quedaría logaritmo en base 2 de 32 más, se descompone en suma, dijimos, logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 32, tengo que pensar, ¿2 a la cuánto me da 32? Es 5. Y en el segundo término, 2 a la cuánto me da 2. Y a la 1. Así que en total esto me da 6. Pasamos a la siguiente propiedad. Se llama el logaritmo del cociente. Cuando tengo una división en el argumento del logaritmo, podemos decir que se puede descomponer en resta. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que en el ejemplo tengo logaritmo en base 2 de 2 sobre 32. Entonces, el primer término resulta el logaritmo en base 2 de 2 menos logaritmo en base 2 de 32, porque se descompone en resta. Entonces, el primer término da 1 y el segundo término da 5, por lo tanto esto me da menos 4, ¿sí? La última propiedad, anteúltima, perdón, que vamos a estar comentando se llama el logaritmo de la potencia. Y dice logaritmo en base a de b elevado a la c. Esta propiedad me permite bajar el exponente multiplicando adelante del logaritmo, ¿sí? Por eso se llama el logaritmo de la potencia. Entonces, esto es bueno porque hace que en el argumento no me queden números tan grandes si está elevado a cierta potencia. Fíjense en este ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 elevado a la cuarta. Me va a quedar entonces 4 porque el exponente baja multiplicando, logaritmo en base 2 de 32. Resuelvo el logaritmo en base 2 de 32, es 5, porque 2 a la quinta me da 32, y entonces tengo para resolver 5 por 4, 20, ¿sí? Esto es lo que me da el ejercicio. Acá hay una aclaración y dice que no es lo mismo
que el exponente esté afectando a todo el logaritmo a que esté afectando solamente al argumento. Esta propiedad es válida cuando el logaritmo está afectando solo al argumento. Hay algunos textos que traen esta otra escritura, ¿sí? Como un exponente que está ubicado entre medio del logaritmo y el argumento. Cuando está ubicado ahí, quiere decir que el exponente es de todo el logaritmo. Entonces, en ese caso, no se aplicaría la propiedad. La propiedad se va a aplicar solamente si afecta al argumento. Avanzamos a la última propiedad, que es una propiedad que a mí me gusta bastante, que es la de cambio de base. Esta propiedad nos permite resolver con la calculadora logaritmos que tengan cualquier base. Porque hasta el momento dijimos que la calculadora tiene dos botones relacionados al logaritmo, que es el de logaritmo decimal, el que dice el log, el de base 10, y el logaritmo natural, que es el que tiene el botón ln. El resto de los logaritmos que tienen otra base no es posible resolverlos en la calculadora directamente. Entonces esta propiedad nos viene a rescatar, se llama cambio de base. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que podemos anotar logaritmo en base A de B con logaritmo de otra base seleccionada. En este caso se le asigna la letra C. Logaritmo en base C de B sobre logaritmo en base C de A. Y este C, convenientemente, puede ser la base de algunos de los logaritmos que están en la calculadora. Vamos a resolver juntos este ejercicio. Tenemos logaritmo en base 3 de 5. Convenientemente yo voy a utilizar la base 10 para poder resolverlo con la calculadora. Entonces me va a quedar logaritmo en base 10 de 5. Acuérdense que la base del logaritmo natural no se escribe. Sobre logaritmo decimal también de 3. Si tienen las calculadoras conmigo, me pueden acompañar. Y entonces esto es aproximadamente 1,46. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con la base E. Y otro ejemplo. Tengo logaritmo en base 4 de 20. Entonces, para poder utilizar el otro ejemplo de logaritmo natural, voy a cambiar a base E. En esta propiedad me va a quedar logaritmo natural de 20 sobre logaritmo natural de 4. Entonces, busco la calculadora para resolver y vamos a anotar cuánto va aproximadamente, que es 2,16. ¿Sí? Entonces, esta propiedad es muy beneficiosa porque nos permite resolver cualquier logaritmo con una base elegida que estratégicamente puede ser la base decimal o la base E. Ahora que ya entendemos qué es el logaritmo como operación, vamos a pasar al logaritmo como función. Vamos a estar graficando la función logaritmo en base 2 de x y para eso vamos a hacer una tabla de valores. Es muy importante que entendamos que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser positivo. De hecho, si ustedes prueban en la calculadora y buscan calcular el logaritmo natural o decimal de un número negativo, va a decir error matemático, porque después de elevar un número a distintos exponentes, un número positivo a distintos exponentes, siempre vamos a obtener un resultado positivo. Piensen que el logaritmo viene de la exponencial, entonces tenemos que garantizarnos que x sean números positivos siempre, que es el tipo de números que yo elegí para mi tabla. Además, no elegí cualquier número para mi tabla, sino que elegí potencias de 2 para que me sea más fácil para las cuentas. Elegí 1 sobre 16. 2 a la cuánto me da 1 sobre 16 a la menos 4. 2 a la cuánto me da 1 octavo, que es lo mismo que resolver logaritmo en base 2 de 1 octavo, a la menos 3. Logaritmo en base 2 de 1 cuarto, o sea, 2 a la cuánto me da 1 cuarto, a la menos 2. Logaritmo en base 2 de 1 medio, o sea, 2 a la cuánto me da 1 medio, y a la menos 1. Sigo. Logaritmo en base 2 de 1. 2 a la cuánto me da 1, y a la 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Y logaritmo en base 2 de 2, hace un rato dijimos, cuando la base y el argumento coinciden nos da 1, ¿sí? Porque 2 a la 1 me da 2. Por acá
tengo logaritmo en base 2 de 4, así que 2 al cuadrado me da 2, y logaritmo en base 2 de 8, 2 al cubo me da 2. Vamos a ubicar estos puntos en el eje cartesiano, y lo que vamos a darnos cuenta es que, como comentábamos antes, también lo podemos ver en el gráfico, x no admite ser cualquier número, no es como la función exponencial que el dominio es todos los reales. En el logaritmo tenemos que tener sí o sí un argumento que sea positivo, así que le vamos a pedir al dominio que sea de 0 en adelante, ¿sí? O reales positivos, podríamos decir. Para la imagen, lo que podemos notar es que terminamos abarcando, ¿sí?, todo el eje de la sí para la imagen. Tenemos imágenes positivas, tenemos 0, tenemos imágenes negativas. Así que en este caso, la imagen van a ser todos los números reales. Ahora vamos a pensar en la raíz, en el conjunto de ceros. ¿Tenemos raíz? ¿Corta esta función al eje de las x en algún valor? Sí, lo corta en 1. Lo vemos por acá. A ver si lo puedo marcar. Lo vemos por acá. La ordenada del origen. La ordenada del origen, recordamos, es el corte con el eje vertical. Y esta función no corta el eje, justamente porque no puede ser 0 la x. Está cerquita de 0, pero no puede ser 0. Entonces no tenemos ordenada del origen. Para eso vamos a anotar que no existe. En el caso de la positividad, ustedes pueden ver que esta función tiene como positividad de acá para adelante. O sea, de 1 en adelante, la función tiene imágenes positivas. Y las imágenes negativas van a estar ubicadas en esta partecita que les quiero mostrar. Vamos a cambiar el color. ¿Sí? O sea, entre 0 y 1, esta función va a tener imágenes negativas. Entre 0 y 1. Esta función siempre es creciente, pero siempre, siempre no, en todo su dominio, porque a veces cuando decimos que siempre crece, queremos poner reales. No, esta función crece en todo su dominio. ¿Cuál es su dominio? De 0 hasta más infinito. Entonces, desde 0 hasta más infinito. Y nunca decrece. Fíjense que esta función no presenta conjunto de crecimiento. Va a tener una asíntota vertical. A diferencia de la función exponencial que tenía asíntota horizontal, las funciones logarítmicas presentan asíntota vertical, que se abrevia de esta manera, AB. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ubicada la asíntota vertical? Va a estar ubicada, lo vemos en el gráfico y lo vamos a ver también desde el punto de vista de la fórmula. Pero en el gráfico vemos que esta función eh, se va aproximando cada vez más a 0, al eje cartesiano, al eje Y, se va aproximando cada vez más, pero no lo llega a atravesar. Es una característica de la asíntota vertical. Se va a estar aproximando cada vez más, lo vemos en la tabla de valores también, y podemos decir que siempre va a estar ubicada en el número en el cual comienza o termina, depende el tipo de desplazamiento que tenga, el dominio, ¿sí? Si en este caso el dominio es de 0 en adelante, la asíntota vertical va a estar ubicada en 0. Después vamos a profundizar el concepto de asíntotas desde el punto de vista más formal, que es desde los límites, ¿sí? Ahora lo estamos viendo de una manera como muy intuitiva, pero esto después le vamos a dar un sustento teórico más importante. Bueno, una cosa más que les quiero comentar respecto de la función logarítmica. Y es que en este caso que tenemos una cuenta para hacer, en otro ejemplo, logaritmo en base 2 de x más 2, los números que puedo poner en la tabla pueden ser cualquier número, pero siempre que le sume 2 me tiene que dar un número positivo.
¿Cómo hago para saber qué tipo de números puedo poner en la tabla? Bueno, recordamos, el argumento tiene que ser positivo. Entonces, vamos a anotar, x más 2 tiene que ser sí o sí mayor que 0, ¿sí? ¿Y cuáles son los números que hacen que esto se cumpla, que esto se verifica? Bueno, si resuelvo esta inecuación, me queda que x es mayor que menos 2. Eso quiere decir que a partir de menos 2 vamos a poder estar anotando números en la tabla. ¿Menos 2 incluido? No, menos 2 incluido no, porque eso hace que el argumento me dé 0. Acuérdense que el argumento tiene que ser positivo. Entonces, números de menos 2 en adelante son los que voy a poder incluir en la tabla de valores. Por lo tanto, el dominio empieza de menos 2 en adelante, desde menos 2 hasta más infinito. Bueno, algunas aplicaciones de la función logarítmica que ustedes van a poder leer detalladamente en el apunte tienen que ver con la escala de pH, y hay varios ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Y también con la escala de Richter, ¿sí? La escala que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. En el apunte está todo súper bien explicado, van a encontrar ejemplos, tienen los apuntes con las soluciones y sepan que cualquier duda, cualquier inquietud la pueden anotar en el foro de consultas o esperar al próximo lunes que van a tener la clase de consultas con el profesor asignado, ¿sí? Bueno. Les deseo una buena tarde y nos leemos entonces.